comienza desde el nacimiento, cuando un óvulo es fertilizado por un espermatozoide. El embrión recibe un código genético que le brinda posibilidades de desarrollo y de conducta. A su vez es importante mencionar que las características de los genes muchas veces están influenciadas por factores ambientales y por la experiencia, es decir, que puede estar influenciada por el entorno interno y por el entorno externo. El ser humano cuenta con 46 cromosomas, los cuales contienen material genético, 23 heredados por la madre y 23 por el padre. 22 de estos cromosomas se denominan autosomas, los cuales tienen la función de brindarnos de características fisiológicas y anatómicas. El resto se denominan cromosomas sexuales. Y bueno, algunos síndromes que se pueden desarrollar de esta normalidad cromosómica son el síndrome de Turner, en donde la mujer presenta, o más bien nace con un solo cromosoma X, y el más conocido, el síndrome de Down, en donde hay un cromosoma extra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de genotipo y fenotipo? Bueno, el genotipo es aquella información genética que posee un organismo, mientras que el fenotipo son aquellos rasgos que se pueden observar como características físicas o el comportamiento. Es importante tener en claro que el fenotipo depende del genotipo y puede ser afectado por factores ambientales o nutricionales. La correlación genotipo-ambiente hace referencia a la relación existente entre el ambiente y el genotipo de la población. Dicha correlación puede ser de tres tipos: pasiva, activa y reactiva. La correlación pasiva ocurre cuando el ambiente es coherente a las características genéticas del sujeto. En la correlación activa se incluyen aquellos casos en los que el individuo busca o crea el medio ambiente más estimulante para sus cualidades genéticas. Mientras que en la correlación reactiva es el medio ambiente el que reacciona ante unas características marcadas genotípicamente. Como ya vimos, hay tres tipos de correlación genotipo-ambiente, cada una con su definición. Sin embargo, no hemos dado ejemplos que nos ayuden a comprender un poquito más el tema. Y bueno, yo presentaría en el caso de correlación activa aquellos individuos que son extrovertidos, que tienden a buscar espacios o ambientes que son totalmente distintos a aquellos que son retraídos o son tímidos. En el caso de la correlación pasiva, a poner ejemplo aquellos padres que aportan ambientes de crianza que correlacionan sus genes, que correlacionan con genes que les han sido transmitidos a sus hijos, ¿verdad? Y por último, la correlación evocativa o reactiva, ¿cómo la ejemplificarías? También es importante que participemos, así que ¿cómo ejemplificarían la correlación reactiva o evocativa? La genética de la conducta es el área que se dedica a estudiar, o mejor dicho, que se dedica al estudio de la heredabilidad de los trastornos mentales, y esta ocupa tres o implementa tres métodos: el estudio de pedigrí o historia familiar, el estudio de gemelos y el estudio de adopción. El estudio de pedigrí o la historia familiar tiene como estrategia la comparación de personas con distinto grado de parentesco. Su lógica se basa en si el parecido en el rasgo estudiado incrementa a medida que aumenta el parentesco, mayor carga hereditaria tendrá ese rasgo. Hace una estimación del máximo valor de la heredabilidad y no permite distinguir entre el ambiente compartido y los genes. En el estudio de los gemelos, la estrategia es la comparación entre gemelos monocigóticos y disigóticos. Su lógica es la siguiente: si el parecido en el rasgo estudiado es mayor en los gemelos monocigóticos, se puede concluir que en dicho rasgo intervienen factores genéticos.
La información que aporta es el índice de heredabilidad y las limitaciones que presenta es que las conclusiones no deben ser tangentes, ya que es posible que los gemelos idénticos compartan experiencias muy similares. La estrategia de estudios de adopción va dirigida a padres biológicos de personas que muestran un trastorno determinado y que fueron adoptadas muy poco después de nacer, y se comparan con padres biológicos de personas sin ese trastorno y que también fueron adoptadas poco tiempo después de nacer. Se hace la comparación entre estas dos variables y si hay una influencia genética, esta debe de encontrarse en la descendencia de los padres biológicos que tienen el trastorno. Como ya vimos, estos estudios intentan diferenciar entre herencia y ambiente. Sin embargo, también nos llevan a preguntarnos cómo influye el ambiente, ¿no? Y es por eso que vamos a hablar de un ambiente compartido y un ambiente no compartido, en donde el ambiente compartido serán todas aquellas influencias ambientales que hacen que los niños de una misma familia se parezcan entre sí, y el ambiente no compartido serán todas aquellas diferencias que hay entre ellos, ¿no? Un ejemplo lo podemos ver en el divorcio de los padres, ¿no? Este será un ambiente compartido y la situación, cómo ellos manejan la situación, cómo se sienten al respecto, será un ambiente no compartido. A diferencia de los métodos que buscan cuantitativamente el grado de influencia que tiene la herencia en los trastornos mentales, el análisis de interrelación y los estudios de asociación buscan la localización de los genes responsables de los trastornos mentales. El análisis de interrelación parte del conocimiento sobre la localización de genes responsables de otras características físicas o procesos biológicos diferentes al que se pretende estudiar. Por ejemplo, hay algunos investigadores que se van por la historia familiar. Después, buscan las características en común que presenta cada uno de los miembros de familia para posteriormente darle localización a la psicopatología que presente el individuo. Los estudios de asociación se realizan a grandes grupos de personas con un trastorno determinado, junto con aquellas que no lo tienen.